Estamos muy contentos porque estamos en el inicio de una nueva serie. Siempre que inicia una serie yo tengo muchas expectativas de lo que Dios puede hacer. Cada serie en Arde nos ha marcado de forma diferente y digamos que la iglesia que quieren hacer es como la consentida, como la pinchecha, como la primera hija y es una serie tremenda, muy poderosa. Porque en el 2010, cuando nos reuníamos en la salita de nuestra casa, 15 personas, fue nuestra primera reunión. Allí se empezaron a soltar códigos, se empezaron a soltar diseños y se trajo una palabra profética muy confrontativa para la realidad de la iglesia en la actualidad. Y por eso es que nosotros sentimos durante este año empezar a traer algunas de esas series, sobre todo porque en los últimos años, en los últimos meses, el Espíritu Santo ha añadido muchas personas y queremos que todos estemos en la misma esencia, en el mismo fluir. Es como un tiempo de balanceo y usábamos ahorita en el intermedio una palabra que está muy alineada con esto, que este es un tiempo de consolidación y el poder volver a traer la serie desde una perspectiva fresca del Espíritu Santo, después de haber vivido muchos procesos como iglesia y de haber experimentado una transformación a nivel personal, me resulta muy práctico y muy necesario que podamos volver a traer la serie para que todos seamos llevados por el río de Dios y seamos conducidos en una misma línea. Como iglesia tenemos que aprender y tenemos que hablar el mismo idioma. No podremos llegar a un lugar si entre nosotros no estamos hablando el mismo idioma, si no estamos visualizando las mismas cosas y si no estamos creyendo por lo mismo. No podremos ser iglesia si algunos caminan por un lado, otros caminan por otro lado y cada uno hace lo que quiere. No, tenemos que hacer lo que el Espíritu de Dios nos manda hacer y movernos como cuerpo. La iglesia es un cuerpo y es un cuerpo con vida, donde estamos diferentes personas, diferentes nacionalidades, diferentes edades, diferentes tamaños y diferentes sabores. Hay una gran diferencia porque en la iglesia se expresa la multiforme gracia de Dios. Y como se expresa esa multiforme gracia, Él a través de cada uno de nosotros empieza a edificarnos, a formarnos y empieza a formar a través de cada uno de nosotros el carácter de la congregación. Debemos de tener un carácter y ese carácter es formado por el Espíritu Santo de Dios y por eso es que nos empezamos a identificar. Algunas personas nunca van a encajar en Arde porque no se identifican y para otras personas, es decir, ¿y en dónde más puedo encajar si aquí es donde realmente yo siento que me puedo expresar, que el Señor me ha colocado y puedo participar del crecimiento, no solamente personal, sino del crecimiento de la iglesia? ¿Qué queremos hablar en este día? Queremos hablar, si pudiéramos poner un título a la enseñanza de hoy, sería La Iglesia Entendida. Ese sería el título con el cual pudiéramos marcar esta enseñanza. ¿Cuál es esa iglesia entendida? Es una iglesia que testifica, es una iglesia que habla, es una iglesia que se comunica. La iglesia entendida es una iglesia que comprende, no solamente de forma natural, sino de forma espiritual, lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué Jesucristo vino a plantar su iglesia? ¿Por qué Jesucristo vino a impulsar su iglesia? Porque era la única forma por medio de la cual el mensaje de Jesús podía avanzar y el mensaje del reino se podía multiplicar. El avance del evangelio en la iglesia primaria, porque la base de todo esto es el libro de los Hechos. Resultaría muy útil para ustedes que en la semana estuvieran leyendo los Hechos, estuvieran leyendo pasajes y estuvieran estudiando la palabra en esa línea, para que juntos podamos construir el mensaje que el Espíritu nos quiere dar. Por eso estoy convocando a aquellas personas que están muy metidas en el fluir de casa de oración,
nosotros tenemos casa de oración y las personas que hacen parte de casa de oración, que están orando, que les gusta ayunar, que les gusta estar alineadas a lo que Dios quiere hacer, los estoy convocando el día de mañana a una reunión a las 8 de la noche para lanzar un plan, una estrategia de 40 días de oración, de ayuno y de búsqueda. No es para todos, pero es para aquellos que están sintiendo un llamado del Espíritu para orar y ayunar. Entonces la convocatoria es mañana a las 8 de la noche. Ningún niño es bien recibido el día de mañana, es solamente para adultos, y les esperamos aquí a aquellas personas que sienten un llamado del Espíritu. Dígale a la persona que está al lado, es voluntario. El avance del Evangelio empezó a tener una oposición. El mensaje de Jesús empezó a tener un rechazo, empezó a tener una oposición, porque hay adversarios que se levantan cuando el mover de Dios se quiere empezar a manifestar. Nosotros en el inicio y quizás en cada tiempo vamos a tener que aprender a lidiar con los temores para poder hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Si nosotros somos una iglesia temerosa, nosotros no vamos a poder llegar a donde Dios nos quiere llevar. El temor va a detener el propósito de Dios. Entonces, yo de forma intencional siempre le he dicho a mi esposa, es necesario que tú camines en la confianza y en la autoridad que Dios te ha dado, para que nada te pueda detener de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Porque entonces nosotros empezamos a hacer ciertas barreras de protección, porque tenemos miedo a que nos rechacen, tenemos miedo de que hablen de nosotros, tenemos miedo de que nos señalen y que nos juzguen. Entonces, cuando nosotros empezamos, lo primero que surgió fue una palabra de oposición, donde hubo un grupo grande de personas que dijeron, lo que ellos están haciendo no es de Dios. Y empezaron a hablar cosas tan fuertes como decir que éramos una secta. Y empezaron a hablar de nosotros simplemente porque nuestra expresión no era igual a lo que tradicionalmente se estaba viendo en la ciudad. Y si nosotros no hubiéramos sido entendidos, y si no es por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, fácilmente nosotros nos hubiéramos detenido. Porque yo muchas veces me sentí muy cuestionado con esas palabras confrontativas, y yo me examinaba, miraba alrededor y yo decía, es que de verdad nosotros no nos parecemos a ellos. Entonces yo mismo decía, me miraba en un espejo y decía, no, es que esto es muy diferente. Y entré en un proceso donde yo dije, esto sí será de Dios. Y con el paso del tiempo, por gracia, empezamos a ver y empezamos a entender que el Señor nos había dado un diseño único, y que no tenía que ver con parecernos a lo que existía ahora, tenía que ver con manifestar la esencia de esa iglesia primaria, la esencia de esa iglesia primera, que fue la que empezó a manifestar la vida de Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque la estructura, los hombres, la religiosidad empezaron a contaminar la iglesia, empezaron a minar su fachada. La iglesia empezó a aparentar lo que no es, porque se empezó a maquillar con mucho maquillaje, con exceso de maquillaje. Empezó a tomar formas de hombres y empezó a adquirir patrones muy ligados al humanismo, al deseo de crecer numéricamente, al deseo de manifestar, de encajar, para que las personas llegaran a la iglesia y se sintieran bien. El propósito de la iglesia no es que la gente venga y se sienta bien. El propósito de la iglesia es que cuando nos congregamos podamos levantar el nombre de Jesucristo primeramente, y nos sintamos incomodados por el mensaje que va a provocar transformación en nosotros. Por eso empezó toda esta suerte de hombres y de mujeres que levantaron una cultura de motivación con la palabra, y se empezaron a levantar grandes expositores de la palabra, que traían una motivación para el corazón y para el alma.
pero se dejaron de escuchar mensajes que trajeran una transformación en el corazón, en la forma de pensar, y que implantara los diseños de Dios en la vida de las personas. No una iglesia motivadora, sino una iglesia entendida en percibir la vida de Dios y en manifestar lo que Él quiere para esta generación, porque no podremos alcanzar esta generación con formas antiguas. Tendremos que alcanzarla con diseños divinos para hoy. Por eso la iglesia tendrá que mantener su evolución, su crecimiento. Y llegué a una conclusión después de haber predicado en 2 sesiones, 2 mensajes diferentes. Puedo concluir esto, porque yo estoy predicando hoy de lo que será un libro, y lo que será, creo yo, el primer libro que yo voy a entregar como legado para mi generación. Y entendí por qué durante todos estos años me ha costado tanto escribir un libro que está dentro de mí, porque me ha costado montones. Y me ha costado tanto porque cada año el libro cambia. Entonces yo no pudiera nunca escribir el libro si estoy esperando a tenerlo completo, porque cada año tendría que publicar un libro diferente de la iglesia que quieren hacer. Y yo esperando a completar la historia, pues ni la había escrito. Simplemente entendí después de predicar en 2 sesiones que tengo que plasmarlo y ya está. Y ya está, hay que plasmar lo que Dios nos entregó. Porque la iglesia siempre va a estar evolucionando. ¿Qué empezamos a ver? Empezamos a ver un remanente que se levanta, que camina con Jesús, que lo ve subir a los cielos, y que después de caminar 40 días se queda empoderada, convencida que ellos tienen el mensaje que va a traer salvación al mundo y que va a traer transformación al mundo, y que aunque venga persecución y aún la misma muerte, ellos no van a callar, porque han creído en la resurrección, en el reino de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que ha sido entendida es una iglesia que testifica, que no se calla, que habla. ¿Cuántas personas aquí por primera vez en el auditorio? Levanten su mano, solamente para yo saber. Una persona. Ellos no llegaron aquí por casualidad. Alguien les habló. Alguien tuvo la valentía de hablar. Si bien no es por crecer nosotros, pero hemos sido muy reservados con el mensaje. Es como si el mensaje, nosotros tuviéramos un elitismo y el mensaje fuera solo para nosotros, y nos conformáramos con ser los que somos y estar los que estamos, y no traer un mensaje a otras personas para que reciban la salvación que nosotros hemos recibido, para que otros escuchen, que el Señor ponga en ustedes carbón encendido, que ustedes empiecen a visualizar aquellos que el Espíritu Santo quiere rescatar, que les quiere dar un mensaje, aquellas personas que Él quiere traer. Porque la iglesia no tiene que ver con un tamaño numérico, tiene que ver con una visión divina y un propósito de Dios de poder ir alcanzando generaciones, y con esas generaciones ir edificando el mensaje de justicia que va a traer salvación a una ciudad y a una nación. ¿Qué es lo que pasó entonces? Habían 2 sistemas, un sistema religioso tradicional y un remanente que se estaba levantando. El sistema religioso de la época se sintió confrontado con el mover del Espíritu que había empezado a manifestarse. ¿Por qué? Porque ellos tenían encapsulada la vida de Dios. Ellos dijeron, no, esta es la forma. Dijeron, esta es la forma de ser iglesia. Y empezaron a ver que había un remanente que empezaba a aportar la vida del Espíritu, y estaban listos para manifestar los diseños para ese momento de la iglesia. ¿Quiénes eran los más incómodos? Obviamente el sumo sacerdote. En esa época estaban los seduceos. Ellos empezaron a sentir celos del mover de Dios, y empezaron a perseguir a los apóstoles, empezaron a oprimirlos, empezó a haber una confrontación de lo nuevo con lo viejo. Pero toda esa persecución se vio balanceada y se vio contrarrestada con un liderazgo sabio,
Los líderes que empezaron en la iglesia primaria estaban caracterizados por su sabiduría, por su compromiso con el pueblo, y esa sabiduría y ese compromiso permitió que lo que era opresión se convirtiera en multiplicación. Muchas veces lo que viene a oprimirte es lo que Dios va a usar para multiplicarte. Lo que intenta venir sobre nosotros para detenernos es lo mismo que Dios empieza a usar para impulsarnos. Por eso fue que cuando intentaron callar el mensaje, lo único que provocaron es que las naciones y los continentes empezaran a escuchar el mensaje de justicia y la revelación del reino de Dios. Si nosotros estamos siendo intimidados y estamos siendo detenidos en algunas áreas de nuestra vida, no tenemos que perder la esperanza y la convicción que el Espíritu Santo puede hacer algo para revertir cualquier circunstancia y empezar a hacer que la visión de Dios se cumpla en nuestras vidas. Cada uno de ustedes sabe, cada una de las personas que está viendo este video sabe por las situaciones y por las circunstancias que ha vivido. Todos conocemos nuestro propio entorno. Si hemos sido expertos es en identificar en dónde estamos y en decir la temporada de la vida en la que nosotros estamos siendo plantados. Pero si pudiéramos ver realmente con ojos espirituales qué es lo que está pasando en nuestras vidas, seríamos muy confrontados y retados para dejar el lugar de confort en donde estamos, de comodidad, y empezar a creer que Dios tiene un mejor plan que el que nosotros mismos hemos decidido vivir. ¿Qué empezaron a experimentar los primeros discípulos, la iglesia en esos primeros años? Empezaron a experimentar cómo el cielo empezó a gobernar la vida de personas. Empezaron a experimentar la vida del Espíritu. Aún en un pasaje ahí en los Hechos habla como un ángel abrió la cárcel donde estaban puestos los apóstoles. Les abrió la cárcel y los envió a predicar. Ellos habían sido encarcelados. Venía un ángel, abría las puertas de la cárcel para que ellos siguieran predicando. Era tan fuerte el mover de ángeles que hubo un sector de la iglesia que empezó a adorar los ángeles, porque era tan fuerte la manifestación de los ángeles. Entonces ya no fuimos al extremo y dijimos no podemos pensar en ángeles porque vamos a terminar adorando los ángeles. Entonces no creímos más que un ángel puede llegar en medio de la reunión y hacer lo que quiera aquí y traer el cielo aquí. Que un ángel nos puede abrir una puerta de negocios, que un ángel nos puede abrir la puerta para tener un local de un día para otro, que un ángel puede venir y nosotros recibir sanidad del cielo, que un ángel nos puede hablar, que podemos hospedar ángeles, que pueden haber este día ángeles entre nosotros. Mire a ver al que está al lado, uno no sabe que tiene cara de ángel. Claro, pueden haber ángeles o demonios, yo sé, pero espero que sean muchos más los ángeles. Pero sí tenemos que hacernos sensibles a que nosotros debemos de ser una iglesia espiritual y tenemos que salir de la naturalidad de la iglesia y lo que expresa la iglesia hoy en día. Necesitamos comenzar a ser más sensibles, porque la religión nos hizo perder la sensibilidad. La religión detuvo el mover del Espíritu Santo. Y saben una cosa, este mensaje se puede tomar de dos formas, porque yo he estado en el lugar donde muchos de ustedes están. Yo he estado en el lugar de querer ganar el mundo, pero sin entender que hago parte de un cuerpo, y entender que el mover de Dios tiene que ver no con métodos, pero sí con orden. Y es tan lindo tener una dependencia al cuerpo de Cristo. La ilustración que yo tenía y que he tenido por años es la de un cuerpo que camina solo mientras su cabeza está en otro lugar. Eso en las películas de terror se denomina como zombies.
creo yo que hay muchos cristianos tipo zombie. Cuerpos que van caminando por su propia cuenta, mientras la cabeza está esperando a que el cuerpo se alinee a donde ella quiere ir, no a donde él quiere ir. ¿Saben algo tremendo? Cuando empezamos Arde, y algo que inmediatamente el Señor nos empezó a hablar, la primera palabra profética que recibimos fue de alguien que está sentado entre ustedes. Y él dijo: las canciones van a sonar en Arde y luego van a sonar en la radio. Arde se va a convertir como en una estación de radio que pone la canción y luego comienza a sonar en las diferentes en otras estaciones. Y nosotros dijimos: bueno, sí. Y no entendíamos hasta que llegó un momento donde el Señor nos empezó a permitir presentar una plataforma, y empezaron a venir gente, personas que aún siendo desconocidas, después de tener un tiempo con nosotros y hacer una conferencia, llegaban a su país de origen y decían: ¿qué pasó ese fin de semana en Arde? Que nuestra agenda se multiplicó, tenemos 100 emails, 100 invitaciones de las naciones. ¿Qué pasó ese fin de semana en Miami, Florida, si solo habían 120 personas? ¿Qué estaba haciendo Dios? Que un mensaje se podía hacer viral. Y simplemente es manifestar la esencia y expresar la naturaleza de Cristo tal y como es. Y en esa disyuntiva de yo saber cómo hacer las cosas, un día genuinamente le dije al Señor: Señor, entonces Arde tiene que tener un método, porque todos tienen métodos. Entonces yo pregunté: ¿tenemos que tener un método? Y el Espíritu Santo de Dios me dijo: no, Arde no tiene métodos, Arde tiene diseños. Pero esta fue la palabra que más marcó mi corazón. Me dijo: Arde tiene que ser una iglesia con orden. Que el Espíritu Santo esté aquí no quiere decir que tengamos desorden y que cada uno haga lo que quiere con su vida. Nos sujetamos los unos a los otros y necesitamos aprender a preguntar. ¿Saben? Ser pastor, el término de cobertura espiritual no es comprendido en este tiempo. La gente piensa que cobertura espiritual tiene que ver con tú ir por el mundo por donde quieras y tener un pastor que está contigo y que está orando por ti las 24 horas del día. Yo empecé a entender que yo no podía ser la cobertura espiritual de nadie, porque yo no puedo estar, ahorita que termine la experiencia, yo no puedo estar con cada uno de ustedes yendo al lugar donde cada uno de ustedes va a estar. Cobertura, si yo fuera tu cobertura, pues yo estaría con Team Bravo donde vayan a almorzar, estaría con Team Rojo donde vayan a almorzar, estaría con Team Melo donde vayan a almorzar, estarían con Team Briseño donde vayan a almorzar, y con cada uno de ustedes. Pero yo no tengo esa capacidad. Yo solo puedo estar en un lugar. Empecé a entender y a comprender que la cobertura tenía que ver con algo que solo el Espíritu Santo de Dios nos podía dar. Pero que si estamos hablando de estar alineados a un cuerpo y a una visión, nosotros no llegamos con decisiones tomadas, sino que llegamos a preguntar y a alinearnos con otros y a decir: estoy sintiendo esto de parte de Dios, ¿qué piensa pastor de esta decisión? Y estar dispuestos a escuchar un no. Miren, la gente me ama mientras yo les diga todo que sí. Me aman. El mejor pastor, tú eres lo máximo, Will, tremendo. My father, estamos contigo. Pero cuando llegó el tiempo de decir alguna cosita que no, es un manipulador, sin vergüenza. Yo no voy a, no. Pero ahí es donde se empiezan a probar corazones. Ahí es donde uno empieza a ver realmente quién está caminando realmente contigo y está en el propósito que Dios te mostró. Y es muy chévere, porque los no definen temporadas y terminan
marcando la separación entre el trigo y la cizaña. Y vamos a tener que tomar decisiones en esta vida para saber de qué lado estamos y si realmente estamos caminando con un cuerpo. Porque hay cosas que Dios le va a hablar a los pastores que a otras personas no les va a hablar. Y hay cosas que Dios le va a hablar a los profetas que a los pastores Dios no le va a hablar. Y entonces ahí es donde es necesario venir y decir: ¿qué estás escuchando de Dios? Ah, mira, yo estoy escuchando esto. ¿Y tú qué estás escuchando de Dios? Ah, yo estoy escuchando esto. Y entonces podemos empezar a sacar conclusiones para tratar de entender cuál es la voluntad de Dios y terminar haciendo su voluntad y no la nuestra. La iglesia que quieren hacer depende de Él, depende del Espíritu Santo, pero es una iglesia que se mueve en orden. El orden fue necesario. Cuando la iglesia empezó a crecer y a multiplicarse, era tanta la gente que a la hora de comer había un desorden terrible. Y la comida era el momento más desastroso de la reunión. ¿Por qué? Porque habían personas que empezaban a llegar antes, se terminaban comiendo todo rápidamente y se empezaban a embriagar. Y cuando llegaban los últimos no encontraban ni comida ni un traguito. Y entonces los apóstoles sirviendo mesas. Ay, venga, ya viene la otra familia, el tercer culto, venga, haciendo mesas y organizando y comida para uno, para otro, y enfocados en lo natural para que la gente se sintiera bien. Hasta que ellos dijeron: no, esto no puede ser así. Nosotros estamos enfocados en servir mesas cuando realmente lo que Dios quiere hacer es transformar corazones. Yo no voy a estar sirviendo mesas cuando lo que Dios quiere es que yo esté orando y esté metido en la palabra para que pueda traer una palabra de transformación que mude la mentalidad de los hombres y que transforme el corazón de cada uno de los que se congregan a adorar a Dios. Miren, yo no sé cómo yo hice para hacerlo todo en la iglesia en los primeros años. No sé, aunque siempre ha habido un equipo, pero habían cosas que yo era el que las hacía. Ustedes no saben el descanso de cosas naturales que me ha traído Diana, por ejemplo. La primera contratada de Arde, eso tiene que quedar en los manuscritos, por favor. La primera contratada. Los escribas, anoten eso. Porque Diana vino a resolver cosas que me estaban quitando mucho tiempo. Ahora yo puedo prepararme mejor, preparar los mensajes mejor, enfocarme mejor. Yo ahora estoy llevando la visión apostólica en otra dirección. Estoy enfocado en lo apostólico. Estoy dejando de resolver las cositas, la peleita. No, es que se levantó y me miró fea, pastor. Me miró feo, pastor. No, pastor, es que mi gatito se va a morir. Yo estoy muy mal, pastor. Porque me llamaban y decía: el gatito se va a morir. Yo salí a las 3 de la mañana a orar por esa persona. O sea, no, se le está muriendo el gato. Se perdió el perro, se le perdieron las llaves, llegó la suegra, no, cosas horribles que pasaban. Y empecé a visualizar y a ocuparme de las cosas que realmente Dios quería que me ocupara. Y el Señor empezó a levantar una generación tan ungida como yo, porque es que Esteban no tenía nada que desearle a los apóstoles. Esteban era un servidor tan ungido como los apóstoles. Empezó sirviendo mesas y terminó entregando su vida por causa del Señor, siendo el primer mártir de la historia, el primero que no le quitaron su vida como su maestro, sino que voluntariamente la entregó por causa del mensaje y de la radicalidad de este. Pero había orden. Dijeron: ordenemos esto, porque hasta en la Santa Cena se armó. Dijeron: pongamos orden en esto. Y yo me imagino que tuvieron que empezar a controlar, porque había gente que se acercaba solo por la comida. Donde nosotros sirviéramos desayuno gratis, almuerzo gratis, cena gratis, o sea, pudiéramos hacer las reuniones del domingo todas las que queramos. Mira, lleno. Pero la gente aprendía en este tiempo
que la gente viene, come y se va. Y así como comen, se van. Pero cuando está la vida de Cristo, cuando está la presencia de Dios, la gente siempre va a volver por más. Si tú les ofreces cosas naturales, van a venir por cosas naturales. No, la idea del cafecito en la mañana para atraer la gente es muy buena. Y si es tipo tienda tradicional de café, y si hay parvita y todo eso, es una buena idea, pero es natural, hermanos. Es para atraer a la gente de forma natural. ¿Qué tal si esa primera hora donde regalas café y pan la usas para orar? Y la iglesia orando para que el Señor traiga a aquellos que necesitan encontrarse con Él y recibir palabra. Si ve, la iglesia tiene que ser deshumanizada y tiene que tener un carácter espiritual, porque hay mucho humanismo, secularismo en la iglesia, cuando la iglesia realmente es un organismo vivo para expresar la naturaleza de Cristo. El cielo empezó a gobernar la vida de los apóstoles, empezaron a experimentar la vida del Espíritu. El ángel abrió las puertas de la cárcel, les dijo: vayan a predicar, vayan a anunciar la palabra de Dios. Había intimidación, pero el fluir de Dios les daba la convicción de seguir haciendo la voluntad del Padre. Pedro y los apóstoles estaban claros en obedecer a Dios antes que a los hombres que querían detenerlos de dar el mensaje de salvación. Hechos 5:32, nueva versión internacional. La palabra de Dios dice: ¿me pueden conseguir un micrófono? Aquí está, me van a ayudar. Hechos 5:32, la palabra de Dios. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Los apóstoles estaban testificando. Ellos eran testigos. Realmente ellos habían caminado con Jesús y habían experimentado la desazón de pensar que iban a perder a su líder, a su maestro, y haberlo visto resucitado, caminar con ellos por 40 días. Empezaron a entender el reino y empezaron a entender el poder del Espíritu Santo. Empezaron a entender que el Espíritu Santo era necesario que Él partiera para que el Espíritu Santo se quedara. Nos convenía, dígale a la persona que está al lado, nos convenía que Jesús se fuera para que el Espíritu Santo estuviera entre nosotros. Hay cosas en tu vida que tienen que menguar para que la vida de Cristo crezca, para que la vida del Espíritu crezca. Pero ¿saben una cosa? El Espíritu Santo de Dios es dado a todos aquellos que obedecen. No es por arte de magia, no es porque queremos por fuercita a fuercita, es obedecer. Hay que obedecer, hay que depender, hay que estar alineados con el cielo. ¿O qué les parece la experiencia de Ananías y Zafira, que queriendo quedar bien con la iglesia, vienen trayendo una ofrenda, terminan mintiéndole al Espíritu Santo, y ellos jactándose de lo que daban? El apóstol les dice por revelación divina que ellos no han mentido a los hombres sino a Dios, y en medio de la congregación caen porque no fueron fieles con sus ofrendas, porque mintieron a Dios. Cosas visibles para que la gente entendiera que Dios estaba en medio de su pueblo. Porque Él sí nos quiere prosperar, pero Él no quiere que nosotros le mintamos. Nosotros tenemos que ser transparentes, y como Él no obliga a nadie, ¿tú para qué vas a venir y decir que pusiste 5,000 si solo pusiste 50? O sea, ¿qué necesidad hay? Tenemos que ser transparentes. Si nada hacemos por obligación, ¿para qué nos vamos a jactar con algo que no estamos haciendo? ¿Para qué nos vamos a jactar con algo que no estamos viviendo?
¿Sabe algo que me gusta mucho que está pasando en este tiempo alrededor de nosotros? Que hay muchas caretas que se están quitando. Hay caretas, hay falsedad que se tiene que quitar, porque si nosotros no somos transparentes entre nosotros, la verdad de Cristo no se va a establecer. De fachada todos podemos vivir, todos podemos tener fachadas, pero si nosotros no dejamos que Dios nos quite esas caretas, realmente no vamos a poder experimentar la vida del Espíritu que Él quiere que nosotros experimentemos. Y algunas caretas se caerán por voluntad propia. Escucha esto que le voy a decir. Pero algunas caretas nosotros vamos a tener que venir y vamos a decirte: esto es una careta, y te la vamos a quitar. Hay gente que va a amar eso y hay gente que va a odiar eso, pero me es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Eso es amén. Porque lo que el Señor quiere hacer, lo va a hacer por encima de cualquier circunstancia. Porque si Él se ha propuesto algo, Él lo va a hacer, porque Él es real. Y por eso muchos de los que están aquí han sido atraídos y han sido convocados. No es por lo que ustedes van a hacer, es por lo que ustedes son. Es por lo que Dios quiere hacer. Por eso Dios te ha convocado. Por eso el fuego te ha traído. Por eso has escuchado el sonido de la trompeta. Por eso, aunque tú hayas rechazado, terminaste siendo atraído. No mentiremos, no mentimos a los hombres, sino a Dios en muchas áreas de nuestra vida. Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero las señales, los prodigios, todas estas manifestaciones acompañaban a la iglesia. La iglesia estaba unánime, la iglesia estaba en oración. Los que creían aumentaban más y más, se multiplicaban. Hasta la sombra de Pedro, cuando él iba caminando, sacaban a los enfermos para que la sombra de Pedro, del apóstol, tocara a los enfermos y los enfermos se sanaban con la sombra. Pero la iglesia, como está encapsulada, está con fuercita a fuercita. Sé sano en el nombre de Jesús. Y se ponen pálidos, rojos, se brotan todos. Sé sano en el nombre de Jesús. Y no pasa nada, porque el poder de Dios está encapsulado. Porque no es real, porque no es genuino. Porque cuando es genuino, creo en la imposición de manos. Aquí lo creemos y lo enseñamos. Pero cuando es genuino, una palabra te bastará para ser sano. Un ambiente te bastará para ser libre. No hemos vivido que estamos aquí, la gente empieza a ser liberada sin nadie acercarse. Sanidades, liberaciones, prodigios, señales, maravillas, expresando lo que Dios expresa. En la iglesia que quieren hacer no puede haber enfermedad. En la iglesia que quieren hacer nadie puede ser atormentado por espíritus inmundos. En la iglesia que quieren hacer tiene que haber un río de sanidad natural y emocional. Van a ser semanas de sanidad intensa. De sanidad intensa. Sanidad en el matrimonio, sanidad en las personas, sanidad en las finanzas. Dios va a traer una sanidad y un rompimiento en muchas áreas de nuestras vidas. Hay un rompimiento. No más temores, no más angustias, no más ataques de depresión, de pánico, no más miedo cuando estén en la calle, no más temor de lo que va a pasar mañana.
que va a contestar inmigración, no, una certeza que la respuesta va a ser afirmativa, una certeza que seremos sanados, una certeza que seremos prosperados, una certeza que el cielo gobierna en medio de nosotros. Desatamos ese ambiente de gloria, desatamos ese ambiente de resurrección, desatamos el poder de Dios en medio de nosotros. Ninguna enfermedad podrá oprimir a los hijos de Dios. Ninguna enfermedad podrá atormentar a los hijos de Dios. Ningún espíritu podrá venir sobre nosotros. Seremos libres, libres de la iniquidad, libres del pasado. Se rompe la maldad que nosotros hemos heredado de nuestros antepasados, de nuestros padres. Hay un rompimiento, porque lo que Dios quiere hacer tiene que ver con algo generacional. Se rompe toda raíz natural para poder entrar en la dimensión del espíritu. Mis hijos heredarán el amor de Dios. Mis hijos heredarán el poder de Dios. Mis hijos heredarán la bondad de Dios. Un ADN espiritual, no un ADN natural. No un apellido, una esencia, un aroma, un perfume, una identidad, una visión, un propósito. Que los cuerpos se alineen, que las mentes se alineen, y que lo que te había tenido atado y detenido por años sea roto para que tú puedas vivir una vida espiritual genuina y transparente delante de Dios. Que se rompa la burbuja de la religiosidad y que entremos en el dunamis del Espíritu Santo de Dios. Que todo pacto que hayas hecho por causa de la religión quede roto en el día de hoy. Toda consagración para la religión, toda consagración para doctrinas de hombres, todo compromiso que tenías con entidades y con denominaciones, se rompe este día en el nombre de Cristo Jesús. Y entramos en la dimensión del Espíritu, entramos en la atmósfera del Padre, nacemos de nuevo, como Nicodemo. Nacemos de nuevo, fruto de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. No verás de forma natural, ahora vas a ver de forma espiritual. De forma espiritual. Y Dios va a empezar a darle propósitos a muchos de los que estamos aquí. Y no tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con lo que somos. Propósito de lo que Dios quiere hacer con nosotros, no de lo que nosotros queremos hacer. Hechos capítulo 6 versículo 7. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La palabra de Dios empieza a difundir libremente. La palabra de Dios comienza a correr. Los discípulos comienzan a aumentar. Hay gente aquí que ya está lista para comenzar a discipular. Hay gente aquí que va a empezar a caminar con discípulos, que va a caminar con otras personas. Hay gente, el tiempo de recibir ha terminado y Dios empieza a traer personas para que tú les enseñes, para que tú impartas, para que tú derrames la vida de Cristo en ellos. Así como nosotros muchos nos hemos entregado con el corazón por años para que tú seas alimentado y cuidado. Muchos de aquí van a empezar a florecer, a despertar, y lo que a nosotros nos tomó años, a ustedes les tomará meses, algunos en semanas. Ya podrán verse rodeados de gente que quieren aprender la vida del Espíritu, porque es el tiempo, porque lo que viviste y lo que el mismo enemigo intentó para detenerte y para destruirte, ahora será lo que él va a usar para darte un impulso espiritual. No para crecer de forma natural, pero sí para que la visión de Dios y la visión de Cristo crezca entre nosotros. Lo que Dios va a hacer no lo vamos a detener nosotros. Será multiplicado. Aún muchos líderes espirituales terminarán reconociendo que se han desviado
que necesitan volverse a alinear, que necesitan volverse a conectar con el Señor, conectarse con la voz de Dios. Aún muchos líderes espirituales tendrán que reconocer que empezaron a hacer las cosas por interés y no realmente por un llamado de Dios. Llega el tiempo de ser francos y de ser sinceros. Es preferible renunciar a lo que hacemos que hacerlo simplemente como un acto de hipocresía y como un acto de supervivencia. Diga: sin máscaras. Sin máscaras. La persecución en la iglesia empezó a venir. Fueron esparcidos todos los creyentes por todas partes. Se propagó el evangelio. Felipe es llevado a Samaria. Las personas siguen siendo libres de espíritus inmundos. Las sanidades son continuas. Y cuando hay liberación y cuando hay sanidad, se desata el gozo en la congregación. Se desata el gozo en la ciudad. Porque cuando uno deja de ser oprimido, cuando uno realmente es sano, es cuando uno está listo para adorar a Dios con gozo. No por fe, sino que adoramos a Dios con gozo, con la sensación de la victoria, experimentando la resurrección. Yo no sé si usted ha tenido un momento de tanto quebranto que usted piensa que no va a poder salir de ahí. Yo no sé si usted alguna vez ha estado tan enfermo que piensa que nunca se va a sanar. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me pasó. Experimenté una crisis tan fuerte que yo dije: no, de esta no salgo. Y ya había hecho votos internos de que iba a vivir 100 años para cambiar la historia. Y dije: no llego ni a los 45. Pero empieza uno a ver la gracia de Dios derramarse sobre nuestras vidas. Empieza uno a entender que todo lo duro que estamos viviendo es por causa de un proceso que va a traer una purificación, una transformación y un alineamiento a los propósitos eternos. No tengas miedo a dejar atrás todo lo que tengas que dejar atrás. No tengas miedo a cambiar tu fachada. No tengas miedo a volver al original. Claro, está lindo que las mujeres hagan sus cosas, se pongan bonitas y hagan todo, pero no hagan nada porque estén buscando identidad. Háganlo porque hace parte de su ADN femenino, pero no buscando aceptación de nadie. Hagan los cambios cuando ustedes ya se amen primeramente ustedes. Cuando ya tú te ames, estás lista para hacer un cambio, pero que no tenga que ver con alimentar falsedades, sino que tenga que ver simplemente con algo natural, que te sientes cómodo o cómoda, pero no es por falta de identidad o buscando aceptación de otros. Aparece otro personaje que es Simón el Mago. Simón el Mago tenía engañado a todo un pueblo, a los niños y a los adultos. Todos atribuían que lo que él hacía era por el poder de Dios, hasta que llega Felipe y desata el verdadero poder de Dios en esa comunidad. Se empieza toda la gente a convertir y el monopolio de las tinieblas tiene que cambiar. Se erradica la oscuridad y se empieza a implantar la luz, porque la predicación de Felipe era acompañada por señales, por milagros, que hasta el mismo mago, hasta el mismo brujo se quedó asombrado. Él se quedó impactado cuando vio el poder de Dios. Era tan impresionante lo que Dios estaba haciendo que Pedro y Juan fueron llamados para que llegaran a Samaria, para que también impartieran el poder de Dios. Felipe necesitó refuerzos, y muchas veces nosotros necesitamos refuerzos para que el poder de Dios se pueda seguir extendiendo y multiplicando, porque
porque Felipe no lo tenía todo, necesitaba de Pedro y de Juan. Necesitamos los unos de los otros. Necesitamos de los otros. Dígale a la persona que está al lado: yo necesito de ti. Reconozca eso. Dígale a la persona que tiene al lado: necesito de ti. Si está con su esposo, con su esposa, dígale: yo necesito de ti. Yo necesito tanto de ti, Eri. Necesito más de ti que de cualquier otra persona. No te lo digo por ganar puntos, porque yo no necesito ganar puntos contigo, ya los gané todos. Pero necesito de ti. Si no estoy alineado contigo, como iglesia no podemos ir a ningún lado. Pero para yo reconocer eso, tengo que quitarme la máscara y la fachada. Tenemos que dejar de ser hipócritas y reconocer que necesitamos primeramente el que tenemos al lado, con el que decidimos caminar nuestra vida, y después de las personas con las que Él nos ha rodeado. Reconocer que Dios ha puesto personas a nuestro alrededor para edificarnos y para crecer. No queramos vivir nuestra vida de forma natural. Vivamos nuestra vida de forma espiritual, cueste lo que nos cueste. Sé que hemos vivido muchas cosas de forma natural y es difícil salir del sistema, pero créanle a Dios, apuéstenle a Dios y crean en vivir una vida en el Espíritu, rompiendo patrones religiosos y entrando en la dimensión del Señor. Miren el Simón el Mago, todo lo que le pasó. Hechos 8 del 15 al 25. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme a mí también ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone al haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que has dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Amén. Intentaron comprar lo que no se puede comprar. Hay cosas que no se trata de nuestro esfuerzo personal, solamente Dios lo puede desatar. Muchos han escuchado palabra, muchos pueden haberse alimentado, tomado seminarios, cursos, talleres, pueden ser enciclopedias bíblicas, pero hasta que nos tengamos y experimentemos un bautismo del Espíritu Santo, no vamos a poder vivir una vida espiritual plena. Necesitamos ser empoderados y necesitamos reconocer cuál es el don de Dios, cuál es el regalo de Dios, qué es lo que solamente puede Dios hacer por nosotros y lo que solamente Él nos puede brindar. Hay cosas que el dinero literalmente nunca va a poder comprar, pero el don de Dios es entregado gratuitamente para todos los que deciden creer. Los corazones pueden ser transformados, empoderados y revestidos con su palabra. Si alguien está en pecado aquí, que ruegue para que sus pecados sean perdonados, que ruegue
para que su iniquidad no impida su crecimiento en el reino de Dios. Si alguien aquí mira con malicia lo que se predica, lo que se dice, lo que se hace, si alguno mira con sospecha el momento de la ofrenda, que se evalúe delante de Dios y que pida perdón por su falta de pureza y por la malicia de su corazón. Porque lo que Dios quiere hacer tiene que ver con una transformación del corazón. Él quiere alimentar nuestra alma, alinearla con el Espíritu Santo de Dios. Que ninguno aquí siga su camino hacia la amargura, sino que siga su camino hacia el gozo. Todo espíritu de amargura se va de tu corazón. Todo espíritu de amargura se va de tu mente. Todo tormento en tu interior, todo tormento espiritual, todo espíritu inmundo que quiere venir a detener la vida del espíritu, este día es erradicada por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Toda amargura es quitada de los corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos creyendo por arrepentimiento, por perdón de pecados, por nuevas oportunidades, por sanidad. Y que el Espíritu Santo haga y testifique en medio de nosotros lo que solamente Él puede hacer. Que se desate el don de Dios en la congregación. Que se desate el don de Dios en medio de nosotros. Y oramos imponiendo manos primeramente en los pastores, ungiendo sus manos. Unjo sus manos para que por medio de la imposición de manos ustedes vayan alrededor de todo este lugar y empiecen a orar por la gente, empiecen a declarar la palabra de Dios, empiecen a bendecir, empiecen a desatar lo que el cielo quiere desatar sobre los que están aquí. Pónganse de pie con la expectativa de recibir un bautizo del Espíritu Santo de Dios. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será sanado. Imponemos manos, imponemos manos, imponemos manos. Shekera para acá, shekere, roko shekere.